cuáles pudieran ser algunos parámetros que pudiéramos tener en cuenta para darnos cuenta del problema, porque si no lo hacemos, si no tenemos presente cuáles son los síntomas de, así como tú lo dijiste, de esa enfermedad, entonces no vamos a poder tomar la medicina correcta. Y creo que cuando estamos siempre dando, esperando algo a cambio, estamos esclavos, somos enfermos porque no vemos la plenitud ni dimensionamos el poder que Dios tiene. Porque muchas veces caminamos sin saber que cargamos con esas enfermedades. Tal vez sean evidentes para otros, pero no son evidentes para uno mismo. Entonces sí hay que tener bases bíblicas y personas a nuestro alrededor que nos dejen saber en dónde ven que hay una área donde podemos mejorar. Si nosotros siempre estamos preocupados por el dinero, quiere decir que estamos enfermos. Quiere decir que no estamos experimentando una salud financiera, porque las preocupaciones son el punto de partida para nosotros no estar enfocados en Dios. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast de finanzas. Hoy vamos a tener la introducción de este tema y tengo junto a mí a dos invitados increíbles. Él es Carlos Sánchez y Vicente Rojo. Bienvenidos al podcast de finanzas. Gracias, Paz, por la invitación. Es un honor estar aquí y con capos, ¿verdad? Gracias, Pastor, por la invitación y qué bueno estar al lado del Pastor Vicente. Creo que vamos a tener una velada bien agradable. Vamos a disfrutar mucho. El primer tema es salud financiera, porque si vamos a hablar de finanzas, esas finanzas tienen que ser finanzas saludables. Creo que el pensar en la salud financiera tiene que ver con un proceso de liberación, con un proceso de sanidad. En primera instancia, cuando hablamos de ese término, salud financiera, ¿qué es lo que ustedes piensan? Pues yo pienso que salud financiera es que veamos el sentido del dinero de manera correcta. Muchas veces el dinero nos distorsiona, nos saca de nuestra identidad y cuando eso empieza a ocurrir en nuestra vida se vuelve algo equivocado y negativo y creo que no fue diseñado el dinero para que sea un instrumento de tropiezo, sino un instrumento para que avancemos. Un instrumento que fue diseñado por Dios para servirnos a nosotros. El problema es cuando el dinero se vuelve el Señor de nuestra vida y nosotros servimos al dinero y ahí se distorsiona absolutamente todo, pero cuando empezamos a posicionar el dinero como lo que es, un diseño, un instrumento de Dios para que nosotros podamos avanzar y podamos establecer su reino aquí en la tierra, todo el dinero empieza a tomar ese sentido y empieza siempre a estar a nuestro lado. Y cuando uno entiende eso, cambia totalmente la perspectiva. Y pienso yo que es ahí donde el dinero realmente es saludable para cada uno de nosotros. Muy bueno. Sí, definitivamente salud es contraparte de enfermedad. Es la enfermedad que desde que el mundo cayó, desde que el hombre cayó, está con todas estas bases incorrectas de cómo ser mayordomo de lo que Dios nos entregó, ¿no? Del planeta. Entonces, definitivamente sí, uno necesita tener salud, encontrar esa salud, pero entender y saber en dónde es que estoy enfermo. Porque muchas veces caminamos sin saber que cargamos con esas enfermedades. Tal vez sean evidentes para otros, pero no son evidentes para uno mismo. Entonces sí hay que tener bases bíblicas y personas a nuestro alrededor que nos dejen saber en dónde ven que hay una área donde podemos mejorar y hacer los pasos para llegar a ese mejoramiento. Toma esas pastillas espirituales. Excelente, porque creo que ahí das en el clavo, eso es clave, porque nosotros no queremos hablar durante estos podcasts de finanzas como el mundo lo habla, como la inteligencia de este mundo lo dice, sino que queremos utilizar principios espirituales, la palabra de Dios y lo que el mismo Espíritu Santo nos ha ido enseñando para que los que son hijos de Dios lo puedan aplicar a su vida. Y no, con estas palabras no estoy diciendo que ningún tipo de filosofía de este mundo en cuanto al dinero, que todas son erróneas o que todas son diabólicas. No pretendo decir algo así. Simplemente que nuestra fuerza está en el Espíritu y vamos a utilizar la sabiduría de Dios para hablar un poco de finanzas, un tema tan importante y que sea saludable. Y creo que ahondando un poquito en lo que dijo el pastor Vicente, hay un diseño de finanzas de reino y hay un diseño de finanzas del mundo. Lastimosamente, muchos estamos afianzados y arraigados en ese diseño del mundo y estamos, como decía él,
llenos de cosas que no percibimos, que son equivocadas y que están en contravía de lo que Dios ha establecido para el dinero y para nuestras finanzas. Pero cuando empezamos a tener la libertad del conocimiento, cuando empezamos a ver la verdad, cómo es la perspectiva de Dios, cómo Dios ve las finanzas y cómo las diseñó, empezamos a ser libres de esa enfermedad que mencionaba el pastor, esa enfermedad que cargamos muchas veces sin darnos cuenta, que es obvia para muchas personas, pero no es obvia para nosotros. Y cuando empezamos, creo que a entender cuál es el diseño correcto de lo que Dios estableció para nuestros recursos, para ser mayordomos, para entender que Él es el dueño de todo. Y nosotros empezamos a caminar en esa perspectiva, empezamos a ver el beneficio de ser libres, de no tener ninguna cosa que nos impida avanzar a lo que Dios tiene para nosotros a nivel de personal y a nivel financiero. Tremendo. ¿Y ustedes piensan que nosotros como hijos de Dios, verdad? La palabra de Dios dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Ustedes creen que aún siendo hijos de Dios podemos llegar a ser esclavos del dinero? Todo el tiempo. Sí, puede ser. Sí, no, definitivamente. Creo que se nos ha vendido la idea. No se nos ha vendido la idea. La sangre de Cristo nos hace libres, solo que no hemos entendido la revelación de la sangre para libertad en todas las áreas. Muy bueno. Pensamos que es solo para salvación, pero la sangre de Cristo me hace libre de mi mentalidad de esclavo en cuanto a las finanzas. Muy tremendo. Y no lo vemos de esa manera. La sangre de Cristo pierde poder por nuestra pobre revelación que tenemos de ella. Si tenemos una revelación correcta, seríamos más poderosos, podríamos caminar en más poder y nada nos podría dominar. Mucho menos algo tan básico como son las finanzas, ¿verdad? Entonces sí, somos esclavos de lo que no conocemos y porque carecemos de la revelación de la sangre de Cristo. Bueno, y pienso que ser esclavos de ese desconocimiento nos paraliza y nos detiene. Y cuando empezamos a entender qué es lo que tenemos que realmente mirar y cómo fue establecida las finanzas para nuestra vida, y lastimosamente, como decías, pastor, nosotros que somos hijos, que deberíamos tener conocimiento y revelación de lo que Dios quiere que hagamos con nuestra vida financiera, somos a veces los más ignorantes en ese tema. Y creo que si queremos cambiar nuestra vida, nuestra perspectiva y ser realmente influencia a nivel financiero con todo lo que Dios quiere hacer con nosotros, tenemos que empezar a buscar ese conocimiento, esa revelación que la encontramos en la palabra. Dios lo estableció allí, pero lastimosamente muchos de nosotros no profundizamos, no leemos, no pedimos revelación de parte del Espíritu Santo de lo que significa todo lo que Él ha establecido, y lo hemos visto que hay muchísimos versículos, muchísimos capítulos enteros que hablan sobre finanzas en la Biblia, y lastimosamente la gente, como decía el pastor Vicen, cree que la sangre de Cristo es solamente para salvación o para la parte espiritual. Es a nivel integral. Dios quiere que seamos prósperos en todas las áreas y la parte financiera es una de ellas, y cuando entendemos eso creo que nos da mucha libertad para poder avanzar. Y ahí vamos a ir entrando, porque justo ahí vamos a estar entrando y vamos a tocar profundo ese tema, pero me gustaría como darle a nuestra audiencia algunos puntos claves con los que ellos se puedan identificar para saber entonces si son esclavos del dinero, porque si existe esa posibilidad, cuáles pudieran ser algunos parámetros que pudiéramos tener en cuenta para darnos cuenta del problema, porque si no lo hacemos, si no tenemos presente cuáles son los síntomas de, así como tú lo dijiste, de esa enfermedad, entonces no vamos a poder tomar la medicina correcta y hacer las aplicaciones correctas a nuestro sistema de creencias. Por ejemplo, una de las medidas que quiero yo iniciar diciéndoles es: si nosotros siempre estamos preocupados por el dinero, quiere decir que estamos enfermos. Quiere decir que no estamos experimentando una salud financiera, porque las preocupaciones son el punto de partida para nosotros no estar enfocados en Dios. Ese sería mi primer aporte. ¿Ustedes tienen algo más por ahí? Sí, creo que cuando damos esperando algo a cambio, damos porque entendemos que somos hijos agradecidos, y damos por la convicción de hijos que entendemos también que Dios es el dueño de todo lo que tenemos, y por esa convicción y conocimiento pues ofrendamos y damos, y los recursos que nos han dado a administrar pues los manejamos de manera correcta para llevarlos a un nivel más alto y que tengamos más poder de impactar a más personas. Y creo que cuando estamos siempre dando, esperando algo a cambio, estamos esclavos, somos enfermos, porque no vemos la plenitud ni dimensionamos el poder que Dios tiene. Qué lindo, qué bello eso. También creo que
en nuestra generosidad te das cuenta realmente si eres esclavo o no. Eso está bueno. Tienes que ser, la gente siempre espera al generoso. Tú eres esclavo cuando en tu mente siempre piensas que tú deberías de recibir de alguien más algo. Claro. Que Dios a través de alguien más te puede bendecir. Otro es el que tiene que invitar. Sí, ¿verdad? Soy hijo. Claro. Y como hijo, Dios tiene que poner una persona, tiene que pague. soplar a alguien que sea generoso y me saque de estos problemas. Y nos perdemos de la gran bendición que hay en ser generoso. Y cuando tú eres una persona que puedes asumir ese rol de Cristo en tu vida y puedes decir, ¿qué hacía Cristo? Cristo siempre dejaba algo. A donde quiera que se presentaba había o sanidad o los invitaba a comer. Sí, muchas veces. Muchas veces. Él pagaba, invitaba. Un anfitrión generoso, hermosísimo, pero es esa parte, dejar la mentalidad de esclavitud al cuanto que merezco y empezar a ver qué es lo que tengo yo para dar. Porque dice mi pastor, siempre tenemos algo para dar. Y creo, pastor, que también cuando tenemos esa mentalidad que voy a dar cuando tenga, creo que es una perspectiva y un perfil. Lo he escuchado toda la vida. Que manifiesta nuestra pobreza espiritual y nuestra pobreza interior, porque como hablábamos en días pasados, el dinero está ligado emocionalmente y espiritualmente con el ser humano. Y una de las manifestaciones de nuestra madurez espiritual es que somos generosos, que damos sin esperar nada a cambio y que no estamos buscando dar a la gente para que tenga una perspectiva correcta nuestra, sino que damos porque esa es nuestra naturaleza. Damos porque somos hijos. Y cuando entendemos eso empieza a cambiar toda la perspectiva. No damos porque tenemos porque damos. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Dios nos enseña, Él es el punto de partida. Él dio a su Hijo. Él dio y siempre todo parte desde ese principio espiritual, el dar, porque siempre que damos hay una multiplicación. Como iglesia local, uno de los termómetros que también yo logro identificar muchas veces es que las personas no dan porque piensan o dicen otros ya están dando. Entonces no son organizados con sus finanzas, no son organizados en su generosidad para Dios, porque la generosidad tiene muchas expresiones. Una de ellas, obviamente, básica y clave es entregarle a Dios lo que le pertenece a Él. De ahí parte mucho y aún en la vida espiritual de la gente. Lo que pasa es que, tristemente, la iglesia tradicional o no sé si hasta pensar que de alguna forma la iglesia latina no ha sabido expresar este tema. Entonces se ha creado una especie de callo espiritual donde el corazón se ha endurecido un poco, porque tenemos que ser sinceros que en el tema han habido obviamente abusos, han habido desmanes, exageraciones, se ha utilizado muchas veces la palabra para fines propios y esos ejemplos siempre van a estar, pero no podemos pensar que un principio es inválido porque algunas personas no lo han practicado de la manera correcta. Entonces eso es bien importante. En la iglesia, liberarnos de esa enfermedad, decir, no, yo no doy en la iglesia porque hay otros que están dando. No, nosotros tenemos que ser responsables por nuestra parte. Claro. Y aunado a eso, hay un temor genuino del mañana. De, ¿sabes qué? Si doy hoy, no creo que Dios pueda proveerme mañana. Claro. Entonces ahí vuelvo a la revelación del poder de la sangre. Si Dios nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, significa que si Él me ha sacado de área de esclavitud en mi vida, si está abriendo puertas financieras, sin embargo sigo con la mentalidad de esclavo de que, ¿sabes qué? Estoy preocupado todo el tiempo porque el día de mañana no voy a tener. Sí, es correcto. Entonces ese temor, lo que me temía me sucedió. Creo firmemente en lo personal, que lo que tememos nos va a afectar en algún momento de nuestra vida, porque siempre estamos profetizando eso sin decirlo audiblemente, pero con nuestras actitudes, con nuestra falta de generosidad, nuestra falta de integridad, nuestra falta de compromiso con la iglesia, estamos diciendo, ¿sabes qué? Yo no voy a dar porque sé que el día de mañana no voy a tener. ¿Y sabes qué? No vas a tener. Claro, la preocupación te va a terminar aconteciendo. Y eso es también importantísimo que nosotros lo podamos tener presente como un termómetro de que algo no está correcto. Otro termómetro que yo he logrado identificar es cuando las personas invierten todo su tiempo en torno
a la consecución o al adquirir riquezas o al adquirir finanzas. Si tu tiempo todo se rige con respecto a ese principio o a esa valoración, tú eres esclavo. Y puedes tener en tu cuenta muchos recursos, mucho dinero, puedes vivir súper bien, pero eres esclavo, porque ser esclavo no es ser pobre o ser rico. Ser esclavo es que todo tu tiempo y toda tu vida gira en torno a adquirir más, a conseguir, a resolver tus necesidades básicas o a seguir engrosando tu cuenta de banco. Todo, o a tener otra casa, o a tener otro carro, o a poderte comprar más ropa. Si tu tiempo está invertido en querer más, en conseguir más, definitivamente eres esclavo. Y yo creo que una perspectiva, y lo escuchamos a Adero, libertad financiera. Estamos hablando de esclavitud, hablemos de libertad. Muy bueno. Y libertad financiera para muchos en el mundo es que tú tengas recursos suficientes para cubrir tus necesidades mensuales, que tengas dinero para ahorrar y a lo mejor dinero para ayudar a alguien que tiene necesidad. Pero realmente ser libre financieramente, como decía el pastor Vicente, es entender que el proveedor nuestro es Dios. Eso está bueno. Y cuando entendemos que Él es nuestro proveedor, no hay angustia, no hay afán, no hay temor, porque descansamos en un Padre amoroso, que es un Padre que es muy generoso, que es el más bondadoso. Tú mismo lo dijiste, Él dio la ofrenda más grande, su Hijo, para salvarnos a todos que estábamos perdidos, y de ahí para adelante cualquier cosa que nos dé es mucho más grande que la que nosotros podamos obtener o brindar. Entonces creo que cuando entendemos que Dios es nuestro proveedor y estamos conscientes, y eso se nos revela en nuestro corazón, el temor tiene que huir de nuestra vida y empezamos a manifestar una vida diferente, una vida donde caminamos certeros, seguros de que Dios, si estamos haciendo lo correcto y estamos agradando su corazón, Él siempre va a proveer para nosotros, y no solamente para nosotros, va a haber provisión extra para poder sembrar en sus proyectos. Una de las grandes señales, y yo sé que ustedes aquí me van a compartir algo, creo que me puedan compartir algo, una de las grandes señales de esclavitud es la deuda. En colombiano diríamos que maluco es estar endeudado. Sí. Es maluco, la deuda ser deudor es lo peor que uno puede tener. Deber es muy, muy tremendo, muy difícil. Bien dice la palabra que es más bienaventurado el dar, ¿verdad?, que recibir. Y la deuda es definitivamente un obstáculo que nos hace esclavos, y a su vez es un obstáculo que no nos deja experimentar la verdadera abundancia que debemos vivir en el reino de Dios. Voy a hablar primero, y yo sé que tú tienes algo importante que agregar, pero pienso que cada persona debe de conocerse, debe saber si tiene disciplina, debe saber si está libre realmente, porque la deuda es un tema muy importante, y hay deudas buenas y deudas malas. Eso está bueno. Hay deudas malas en las cuales yo soy esclavo del dinero si yo me estoy endeudando por conseguir el nuevo teléfono, siendo que yo ya tengo uno, ¿verdad? Me endeudo porque no entiendo cómo funciona el ciclo crediticio, financiero. Entonces, la falta de conocimiento me hace esclavo de lo que no conozco. Y cuando no conozco sobre las deudas, definitivamente me hago esclavo de las deudas. Y eso es esclavitud al dinero, a querer tener lo que no estoy en mi temporada para tener. O sea, es como pretender, si nosotros estamos grabando en Miami, ¿verdad? Y si estoy en la temporada de tomar vacaciones en Orlando, esa es mi temporada financiera, ir a Orlando, ir a algún parque con mi familia, sé que tengo que pagar allá un Airbnb o un hotel, un buen hotel, o sea qué tipo de restaurantes puedo ir, pero sabiendo que mi lugar es acá en el mismo estado, mejor dicho, no me importa, pues yo tengo que ir a Europa. En mis vacaciones tengo que ir a España. Porque todo el mundo está yendo. Todo el mundo está yendo a España ahora, y allá tienen que ser mis vacaciones. Y eso me endeudo, y el sistema me permite. Eso es lo más tremendo. Estamos en medio de un sistema donde nosotros podemos tener, en su mayoría, la mayoría de los casos, y sobre todo en Estados Unidos, podemos tener lo que queramos, porque lo único que tenemos que decir es sí a la deuda. Y hay muchas personas que están viviendo temporadas inadecuadas y posiblemente está adelantadas. Puede ser que sí Dios quiera darle sus vacaciones a España, pero están viviendo de manera adelantada y no están dejando que Dios cumpla sus promesas, sino que las están cumpliendo en sus propias fuerzas. Y yo pienso que cuando uno, como decía el pastor Vicente, que uno empieza a adquirir deudas, no sé, a veces por compromisos personales, por aparentar,
y sin darse cuenta que cuando uno está endeudado está esclavo de aquel que te presta, y la palabra es clara en decir eso: no pidas plata prestada, no pidas prestado, más bien préstale tú a los demás. Y creo que tenemos que tener mucha certeza nosotros como hijos de no caer en ese sistema que está establecido, sobre todo en este país, donde es muy sencillo endeudarse, es muy sencillo vivir una vida limitada. La gran mayoría está endeudadísima. Para que tenga una perspectiva, el 90% de la gente que vive en los Estados Unidos gasta mucho más de lo que produce, de lo que realmente tiene. Y lo más complejo de esa situación es que no son conscientes. O sea, viven día a día con un hueco tremendo a nivel financiero y piensan que es la vida que les tocó. No es la vida que escogieron, lastimosamente, una vida equivocada. Cuando uno empieza a entender eso y empieza de manera certera a pagar lo que uno debe y se concentra en hacerlo, creo que empezamos a caminar en la dirección correcta. Y creo que si alguno está escuchando y quiere salir de esa esclavitud, y parte de ella ser endeudado, una persona que debe, empezar a buscar la manera de pagar eso que se debe. Hay muchas maneras, y creo que si tenemos la certeza, Dios nos va a iluminar, nos va a mostrar, el Espíritu Santo nos va a decir qué hacer para poder vencerlas, y ahí vamos a empezar realmente a ser productivos, a tener una mentalidad diferente y a ver un panorama totalmente distinto al que estamos viendo muchas personas que están muy endeudadas. Y aún hoy hay muchos recursos que ya están hechos, escritos y disponibles para nosotros, tanto en inglés como en español, recursos para poder ser libres de eso tan terrible que es la deuda. Porque cuando alguien va realmente a decir, esto es suficiente en cuanto a dinero para mí, ¿será que el ser humano sí se puede saciar, o solamente lleno del Espíritu Santo de Dios va a tener esa sobriedad de decir, sabes que estoy bien, no voy a estar en este ejercicio y en sentirme tan obligado a tener? O sea, ¿cuántas casas es suficiente? ¿Cuántos carros es suficiente? ¿Cuántas carteras? Estoy aquí tocando un tema sensible. ¿Cuántas carteras son suficientes? ¿Cuántos pares de zapatos son suficientes? Y si nosotros realmente vamos a tener un espíritu sobrio a la hora de tener y a la hora de ponernos también nuestros límites, ¿verdad? El ejercicio de no tener todo lo que queramos, así podamos. Pastor, pero ¿sabes qué pena? Yo creo que es importante entender que muchos de nosotros no tenemos sentido ni conciencia del propósito del dinero que tenemos. Eso es. Ni de los recursos que Dios nos regala. Y por eso estamos en esa carrera loca de producir o atesorar cosas para nuestro bienestar y nuestro beneficio. Pero cuando entendemos, y creo que el pastor Vince lo tiene bien claro, cuando entendemos que los recursos nuestros están diseñados para que nosotros los multipliquemos, porque no son para que se queden quietos, es para que los llevemos a un nivel más alto, pero no para nuestro beneficio, sino para poder aportar en todos esos procesos y proyectos que Dios tiene, que tiene gente que ama a Dios, que tiene gente comprometida realmente, pero que necesita recursos. Claro. Y somos llamados, ¿quiénes? Nosotros mismos, sus hijos, a poner esos recursos para que ese reino que se está estableciendo en la tierra crezca, avance. Y cuando uno entiende que su dinero o lo que uno produce tiene un propósito, creo que toda esa perspectiva equivocada se diluye. Entonces no podemos poner límites definitivamente a nosotros, y no le tenemos que también poner límites a Dios, porque entendemos que toda prosperidad y comprendemos nace de Él. Porque ese es el principio, ¿verdad? De Él viene todo lo que nosotros recibimos y a Él vuelve todo lo que Él nos entrega. Ahí nos hacemos entonces, con un espíritu de sobriedad, buenos administradores o mayordomos en el reino de Dios. Claro. La respuesta es que nunca vamos a estar satisfechos, nunca va a haber suficientes carteras, siempre y cuando el Espíritu de Dios no habite dentro de nosotros. Ese es el que lo llena todo. Cuando yo estoy lleno espiritualmente, hay cosas que ya no me interesan en materiales, ¿sí? No está mal de querer tener o prosperar en la vida. No está mal. Lo mal es de que yo esté tratando de llenar un espacio que solo le pertenece a Él. Y ese espacio es demasiado grande para llenar. Por eso nunca va a ser suficiente ni las casas, ni los carros, ni los tenis, ni las pulseras, ni los tarjetitas de Pokémon. Nada va a ser suficiente si no lo tenemos a Él. Entonces, cuando Él viene a ser dueño y señor de nuestra vida, ya nos da esa conciencia de poder buscar herramientas como este podcast, donde podamos entender, podamos comprender y empezar a caminar en el propósito, porque Él necesita de personas entendidas para llevar a cabo su plan, que es establecer su reino en la tierra.
y el reino se va a establecer una parte con finanzas. Creo que hemos llegado a un punto bien, bien clave en esta conversación. Nuestro Dios, no solamente nuestro Dios, tener una confianza en Él como Dios y Padre. Porque cuando tenemos esa confianza en Él, definitivamente se va a quitar de nosotros todo afán, porque un padre, nosotros aquí los tres somos padres y como padres hemos sido proveedores. Entonces, como Dios es mejor padre que nosotros, entendemos que de Él viene toda provisión. Él nos va a proveer y Él va a ser generoso con cada uno de nosotros. Y entendiendo ese principio, vamos a poder entonces caminar con mucha más libertad y expresando una salud financiera. En conclusión, y según lo que yo también logro entender y escuchar que ustedes están diciendo, es que los problemas financieros no se tratan de cantidades. Los problemas financieros se tratan de mala administración. Tenemos que administrar con el Espíritu Santo de Dios para poder poner en orden todas las cosas. El que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá. No puedes avanzar si tú no estás contento en la situación actual que tú tienes, si no estás pleno en la situación actual que tú tienes, si no ves a Dios en tus finanzas, si no ves a Dios en tu día a día, si no estás deseando, anhelando, envidiando lo de los demás, sino que tú realmente te des por dentro y dices, Señor, aquí es donde me tienes, muéstrame qué es lo que necesito hacer, qué debo de corregir, con quién me debo de juntar, con quién debo de hablar para poder inspirarme y poder caminar como tú quieres que yo camine. Y claro, porque cada persona tiene un proceso diferente y tiene una madurez distinta. Entonces a veces pretendemos vivir como alguien que vemos en nuestra iglesia o nuestra comunidad o en nuestra sociedad como esa persona, pero no hemos entendido el proceso que esa persona ha vivido para llegar donde está. Y queremos el fruto, pero no queremos el proceso. Y en ese proceso donde somos fortalecidos y donde entendemos realmente para qué estamos aquí, para qué fuimos levantados y porque tenemos la capacidad de producir riqueza, generar recursos. Y cuando pensamos a ver eso de una dinámica y una perspectiva más alta, tiene mucho más sentido cada cosa que hagamos, cada cosa que logremos, porque sabemos que no es para nosotros, es para Él. Y creo que cambia la perspectiva enormemente. A mí me gustaría concluir este primer episodio contándoles esta historia. Tengo una familia preciosa en la congregación y hace algunas semanas me pidieron sentarse conmigo. Les recibí en mi casa, en la sala de mi casa, pudimos compartir un tiempo de mesa bonito. Y cuando ellos van al punto de por qué me estaban contactando, era para pedirme perdón porque las últimas semanas no habían podido diezmar. Y ustedes no saben, yo casi me echo a llorar ahí al escucharlos, no porque no hubiera recibido el diezmo de ellos o la iglesia no lo hubiera recibido, porque no lo recibo yo, lo recibe obviamente la administración de la iglesia, sino de ver la sensibilidad que ellos tienen con este tema y lo importante que para ellos es poder diezmar y ofrendar al Señor. Y yo les digo, pero ustedes son tan fieles, son personas, una familia que siempre se congrega, ustedes son una familia definitivamente muy valiosa y especial en la iglesia, no solo porque den recursos, sino realmente porque aman a Dios de una manera tan intensa. Y ellos decían, es que nosotros no concebimos no entregarle a Dios lo que a Él le corresponde. Y yo creo que en ese punto hay muchas personas heridas en la iglesia porque cuando han tenido problemas financieros y han ido al liderazgo, lo primero que nos enseñaron a decir a los pastores fue, y estás diezmando y estás ofrendando. Y eso es una pregunta en un momento de crisis ofensiva, ¿verdad? Es una pregunta que puede lastimar muchísimo porque sí, yo entiendo que hay un principio espiritual y yo entiendo esa gran verdad. No estoy diciendo que no sea una verdad. No tienes porque no das. Hay crisis porque no has puesto en orden tus finanzas, pero ya sabemos que hay crisis. Entonces, si sabemos que hay crisis, sabemos que el diezmo y las ofrendas definitivamente no están tampoco en orden. Y la raíz principal tiene que ser poder empezar a administrar de una manera correcta
los recursos. Por supuesto, lo que hicimos fue quitarles ese peso, quitarles esa carga y esa culpabilidad que estaban sintiendo, porque eso es lo que el enemigo quiere hacer, hacerlos culpables, liberarlos de esa carga y decirles, ustedes han sido tan fieles con el Señor por años que no dudo que de esto van a salir y van a volver a ser aún más generosos de lo que han sido hasta el momento. Y es importante que como oyente las personas puedan identificarse con esto y entender que este podcast no tiene la intención de convencerte de dar más. Este podcast no está diseñado para que usted termine dando más. Obviamente no estamos recogiendo una ofrenda ni la vamos a recoger. Este podcast lo que quiere es darte. No está enfocado en lo que tú puedes darnos, sino en lo que nosotros podemos darte para que camines en qué. Y creo que fue Carlos o Vicente, ambos lo que le dijeron, caminar en una verdadera revelación espiritual con respecto a las finanzas. Así que nos da mucho gusto poder estar con ustedes en este primer episodio de Finanzas. Gracias a Carlos Sánchez y a Vicente Rojo que me han acompañado de una manera magistral y nos vemos en el siguiente capítulo.